Recuerde pues de que como siempre, ya podemos, recuerde que como siempre con todos estos estudios, tal vez no lo vea desde el punto de vista de que es una predicación, sino que una de las cosas que va a hacer pues prácticamente que el estudio sea mucho más interesante es precisamente la participación de todos, porque tal vez una de las cosas es que no lo hacemos enfocado tanto en una predicación, sino que lo hacemos enfocado en personas que son líderes, son pastores, ¿verdad? O sea, gente que prácticamente está haciendo un trabajo de campo, ¿no? Y que muchas veces esa gente que está haciendo un trabajo de campo, tal vez una de las cosas que necesita es a veces o estarse alimentando o estar en todo caso reforzando algunas de las cosas que ya se saben. En este caso, pues el tema que hemos elegido para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla, es precisamente para hablar acerca de la Trinidad, para hablar acerca de la Trinidad. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y fíjese que, perdón, tal vez una de las cosas que va a ser importante y que es parte de la discusión es precisamente si alguien dice, mire, y la palabra Trinidad, o sea, fíjese bien lo que voy a decir, que si la palabra Trinidad, no la doctrina de la Trinidad, sino que si la palabra Trinidad está en la Biblia, y la verdad pues que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia como tal es la enseñanza sobre esa doctrina, que es precisamente parte del tema que nosotros tenemos para hoy. Pero y entonces, ¿y a quién se le ocurrió ¿Y a quién se le ocurrió la idea esa de poder decir, permítame un momentito que hay alguien que está en sala de espera. ¿A quién se le ocurrió la idea esa de decir, mire, eh, ¿quién fue el que comenzó a popularizar, por decir así, el concepto de la palabra Trinidad? Fíjese que ese concepto lo comenzó digámosle así, quien usó la palabra por primera vez es un señor que se llamaba Tertuliano. En el año 215 de la era cristiana, fue el primero en usar el término ese de Trinidad, precisamente para referirse a la doctrina que nosotros conocemos como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La doctrina sí está enseñada en la Biblia. La doctrina sí. Lo que no está, porque alguien le puede decir, mira, ¿y vos cómo podés creer? ¿Y vos cómo podés creer en eso si la palabra ni siquiera está en la Biblia? La palabra no, pero la doctrina sí, ¿verdad? Y esa es una situación que es bien importante, pues que nosotros podamos establecer esa distinción entre lo que es la palabra y la doctrina. La palabra Trinidad, como le repito, fue usada por primera vez por este señor Tertuliano en el año 215 de la era cristiana para referirse al concepto que nosotros entendemos ahora de la Trinidad, de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él fue precisamente digamos, la utilizó por primera vez. Aunque, por ejemplo, antes de él había un señor que se llamaba Teófilo de Antioquía y él había utilizado una palabra que es la palabra griega trías. Esa palabra de trías o tríada era precisamente para referirse a Dios, a Jesucristo y para referirse al Espíritu Santo, ¿no? Que en este caso sería la sabiduría. Entonces vemos de que anteriormente a Tertuliano, pues como que habían habido intentos de cómo darle forma a esa doctrina. Luego tenemos otra situación que es bien interesante, por ejemplo, que vale la pena que nosotros podamos establecer algunas distinciones entre lo que sí es la doctrina de la Trinidad y lo que no es la doctrina de la Trinidad. Fíjese que, por ejemplo, uno de los errores y que es bien interesante es el triteísmo. El triteísmo, hermano Hernán, ¿será que nos puede leer la definición de triteísmo? Bendiciones. Triteísmo. Cree que son tres dioses. Correcto. Entonces, ese concepto, pues definitivamente está equivocado, porque si alguien viene y dice, mire, y nosotros creemos en tres dioses, no, nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, ¿verdad? No es que nosotros creemos en tres dioses, pero el triteísmo, pues, ni modo está allí, existe y vale la pena, pues, que nosotros lo podamos conocer.
Luego también, por ejemplo, esta otra, mire, el unitarismo. ¿Y el unitarismo qué hace? Este niega la existencia de tres personas en la divinidad, ¿no? O sea, para ellos eso de esa distinción que nosotros hacemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos eso no es cierto. Y está también este otro concepto, mire, el modalismo. Eh, hermano, quiero ver. Hermana Brenda, ¿nos lee por favor la definición de modalismo? Amén. Modalismo. Dios es uno, pero se manifiesta en tres formas o modalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista del modalismo, vaya, tal vez como para darle una idea y cómo conciben ellos esta situación. Así como en el caso del agua, que usted ve que el agua existe en tres formas: existe en sólido, existe en líquido y existe como gas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que ellos dicen, miren, no es que sean tres personas en un solo Dios, sino que Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero es el mismo, dicen ellos. Y ese concepto pues también es equivocado. Y está también este otro, por ejemplo, que es el arrianismo, que el arrianismo afirma que Jesús y el Espíritu Santo son seres creados. Fíjese que lo interesante, por ejemplo, respecto de todos estos puntos de vista, es que prácticamente desde los inicios de la era cristiana, pues como que existió la discusión y de hecho, pues momento, en su momento hubieron personas que se oponían a la doctrina de la Trinidad. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué fue lo que la iglesia en algunos momentos tuvo que hacer? Tuvo que hacer concilios y en esos concilios lo que muchas veces hacían era discutían la doctrina, veían lo que sí era correcto de lo que se decía, lo que no era correcto, y muchas veces estas personas que sacaban estos puntos de vista después de los concilios, su punto de vista era permítame, perdón, su punto de vista era declarado errado, pues y ellos eran nombrados como herejes, ¿no? Entonces se daba esa situación de que no es la primera vez que la iglesia había discutido ese tipo de temas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si usted dice, vaya, ok, la palabra Trinidad decimos no está en la Biblia, correcto. La palabra Trinidad no, pero la doctrina sí. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? Si alguien dice, mire, y la doctrina de la Trinidad está en la Biblia, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Mire, por ejemplo, lo que dice este texto. Hermano Jaime Rivas, si nos lee, por favor, Mateo 28, 19. Con gusto, pastor. Dice así la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Correcto. Dios. Vea de que aquí en este texto se da una situación bien interesante, que cuando el Señor dice que hay que hacer discípulos en todas las naciones, bueno, una de las cosas que dice que parte del proceso de hacer discípulos era bautizarles. Pero lo interesante, y tal vez es un juego de palabras que es bien interesante y que en varias partes de las escrituras se nota, que usted se fija que dice en el nombre. ¿Qué pasa con el nombre? Eso está en singular, pero menciona tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando, digámosle así, cuando lo normal o lo adecuado hubiera sido bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está hablando de tres personas, ¿no? Pero en este caso, al poner el nombre en singular y mencionar a tres personas, ¿a qué es a lo que está apuntando? Lo que está apuntando es precisamente a lo que es la doctrina de la Trinidad, o sea, de que Dios es uno, pero que existe en tres personas: en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso de que nosotros notamos que no dice en los nombres, sino que dice en el nombre. O sea, de que en ese nombre están incluidas esas tres personas, pues que las escrituras la mencionan de esa manera. Otro pasaje que también nos habla acerca de la Trinidad es este. Mire, ve 2 Corintios 13, 14. Oscar, si lo lees, por favor. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Correcto. Vea que otra vez, ¿qué hacen las escrituras? Mencionan al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo. Entonces vemos en ese aspecto de que a veces ante la pregunta que dicen, bueno, mire, la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra no, pero la doctrina sí, ¿verdad? Y esa es una diferencia que le digo, es bien importante que nosotros de veras, que nosotros podamos tener ese equilibrio, ¿no? Que la palabra Trinidad no esté en la Biblia, pero la doctrina sí, que ahí tenemos dos pasajes. Luego fíjese que hay un tercer pasaje que tiene una descripción bien interesante que vale la pena que nosotros podamos considerar. Hermana Brenda, nos lee por favor Génesis 1 del 26 al 27. Génesis 1 del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Viene, mire, aquí tenemos otra vez siempre esa misma situación del juego de palabras que dice, entonces dijo Dios, hagamos. No dice voy a hacer, sino que dice hagamos. Ahora dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí en este punto, pues hay una situación de que a veces hay quienes dicen, ah, no, mire, es que ahí en ese caso, cuando habla acerca de nuestra imagen, dicen, a lo que se refiere es a los ángeles, y la verdad es que no. Y podemos decir de que no, precisamente por la enseñanza que nosotros vemos en otras partes de las escrituras. Primero notamos una situación, que los ángeles no son iguales a Dios. O sea que ya desde ahí ya digámosle así, que eso lo deja fuera de la argumentación. La otra cosa también de que vemos precisamente que en el momento de la creación, también estaba Jesucristo y estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que estaba Jesucristo en ese momento? Precisamente por lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice en el principio, o sea, el principio que nosotros tenemos en Génesis 1:1, que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos de que Jesucristo estaba en ese momento. Y también vemos que el Espíritu Santo estaba en ese momento, porque en Génesis 1:2, una de las cosas que dice es de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios dice hagamos, no se está refiriendo a los ángeles, sino que se está refiriendo precisamente al Hijo y al Espíritu Santo. Y vea la otra cosa que también es interesante y que invita y que también tiene que ver con esa situación de la Trinidad, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que hay varios que tienen la misma imagen y dice conforme a nuestra semejanza. O sea, nos dice a nuestras imágenes y a nuestras semejanzas, sino que hay varios que tienen la misma imagen, hay varios que tienen la misma semejanza. Y dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vea que dice que después creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces tenemos esa situación de que si usted dice, mire, y la Biblia enseña la Trinidad, claro que sí, claro que sí. Ahorita digamos que hemos dado estos versículos, pero ya vamos a ir dando otros más, donde tal vez vamos a ir ampliando algunos otros pensamientos que también es importante que nosotros podamos tener en cuenta. Pero no sé si hay alguna inquietud hasta aquí, si todos estamos bien y podemos continuar con la explicación. Todos estamos bien hasta este momento. Pastor, recuerde que en algún momento, dígame. A ver. Pastor, esto realmente es imaginación, Pastor, no lo voy a soportar en un pasaje bíblico, pero da la impresión también a veces de que hay una parte en las escrituras que dice de que si vemos a Dios vamos a morir en el momento, o sea, no es imposible que lo veamos a través de nuestra existencia corporal, porque moriríamos. Entonces, Dios en su momento, voy a decirlo así, se traduce en una versión que sí la podemos ver, que fue nuestro Señor Jesucristo, porque a él sí se le pudo ver pues de frente, interactuar con él, y cuando él se fue dejó el Espíritu Santo, que es una versión de él mismo,
que coexiste, pues no lo vemos, pero hay evidencia pues que Él actúa en nuestras vidas. Sí. Y de alguna manera es como, es la misma persona, es el mismo Dios, pero como en 3 versiones. Y para Dios pues está manifiesto de que el tiempo no es un tema, no es una dimensión realmente que a Él le afecte. O sea, para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O que le preocupe, digámosle así también, por ejemplo. Ajá, Algo que... no es un tema. Entonces, en la línea de tiempo que Él puso, o en el concepto de tiempo que Él puso en nuestras cabezas, su obra se está desarrollando en esas como 3 versiones de Él para que podamos como interactuar con Él. Si se fija, antes también de la venida de nuestro Señor, Él le habló a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios en su momento, pero no lo vieron. O sea, lo más próximo fue la zarza ardiendo. Sí. Con Ahora, Moisés. sí. Termine la idea y le voy a comentar después algunas cositas de lo que usted ha dicho. Creo que ahí me quedo, pastor. Ok, vale, pero fíjese que le voy a decir, están interesantes algunas ideas y tal vez déjeme darle los respaldos. Por ejemplo, sobre la cuestión esa de que si nosotros al ver a Dios moriríamos, bueno, tenemos el precedente de que Isaías en el capítulo 6 cuando lo vio dijo, me morí, ¿verdad? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, sí existe ese precedente. Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, cuando lo ve, dice que cayó como muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que fíjese, pero también hay un pasaje que es bien interesante que nos ayuda a entender, por ejemplo, cuando otras personas ven a Dios, qué es lo que se supone que ven. Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice Primera de Juan capítulo 3, dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero mire lo interesante que dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la zarza y todo ese tipo de cositas así, digámosle así, que eran como manifestaciones entendibles para nosotros de cómo es Dios. En el caso de Jesucristo, respecto a esa cuestión, en el caso de Jesucristo, y ahí se da una situación bien interesante. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y Juan es interesante como evangelio precisamente porque hace énfasis en la divinidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Evangelio de Juan? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por eso que usted ve esa situación que cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Si Jesús no hubiese sido Dios, pues le hubiera dicho, mira, Felipe, lo que me estás pidiendo es bien difícil, ¿va? O nadie puede ver a Dios y vivir, ¿va? Pero vea que Jesús, muy quitado de la pena, le dice, Felipe, le dice, tanto tiempo que he estado entre vosotros y no me conocéis. Le dice, si el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dice. ¿Y por qué me estás diciendo que te muestre al Padre? Si aquí lo estás viendo, aquí lo estás viendo. Entonces, en cierto modo, todo ese tipo de situaciones, así como usted dice, no es tan imaginación que digamos, ¿verdad? Sino que tiene digámosle así, tiene su asidero en las escrituras. Eso sí, tiene su asidero en las escrituras. Ahora, respecto a esa situación de que por qué Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, en parte tiene que ver un poco con las funciones que cada uno de ellos tiene. Y fíjese que se dan situaciones como esta, que vaya, por ejemplo, Jesús dice que cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no. Entonces se ve que ahí en ese aspecto como que hay cierto reparto de funciones. El que puso su vida por nosotros no fue ni el Padre, ni fue el Espíritu Santo, sino que fue Jesucristo. Entonces como que existe aquello de que, mira, aunque vamos a trabajar de conjunto, de que vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, y vos vas a hacer esto, ¿verdad? Esa tal vez es una situación que es bien importante y que como punto de reflexión es bueno que nosotros lo podamos tener. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que quiera hacer antes de que sigamos? Porque ahorita, digámosle así que hemos dado la base en el sentido de decir, mire, y la Biblia habla acerca de la Trinidad, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. La Biblia sí habla acerca de la Trinidad. Ahora, veamos una situación, veamos una situación,
al respecto. Permítame, que hay alguien que quiere entrar y dice que no puede. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita, digámosle así, que hemos sentado la base de que la Biblia sí habla acerca de la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver otra situación, por ejemplo, que es bien interesante. Fíjense que esto que vamos a ver ahorita, que se llama la Trinidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aquí en esto que vamos a ver, se da una situación bien interesante. Hay un pasaje en el libro de Isaías, que todos conocemos, que es Isaías capítulo 6 y versículo 3, que cuando el Señor se le aparece al profeta Isaías, que es una de las cosas que le dice, ¿a quién enviaré? Dice, ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, y todo el diálogo que se da. Y una de las cosas que dice en ese pasaje es de que el pueblo es duro de corazón, de que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Eso es básicamente lo que dice Isaías capítulo 6, hablando acerca del momento en el que Isaías vio a Dios. Eso dice Isaías capítulo 6. Pero fíjese que aquí se da una cosa bien interesante, que cuando ese pasaje de Isaías capítulo 6 es citado 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y en esas 2 citas que se hacen del Nuevo Testamento, se hace esto, mire. Por ejemplo, cuando se cita en el Evangelio de Juan, mire lo que dice, por ejemplo, Juan 12:41. Hermana Claudia, nos hace el favor de leernos Juan 12:41. Juan 12:41. Ajá. Ahorita, pastor. Dame que no lo haya. Allá. Ajá. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Correcto. Entonces, mire lo interesante que tiene esto, que el pasaje de Isaías, en el que Isaías dice que vio a Dios, Juan dice que ese mismo pasaje en el que Isaías dice que vio a Dios, en el Evangelio de Juan dice que Isaías vio a Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, ¿pero por qué razón es eso? Porque una de las cosas que ocurre en Isaías 6:3, y por cierto dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí aparece la palabra 3 veces. Más de alguien dice, mire, es que aparece la palabra 3 veces porque es nada más una cuestión de alabanza. No, es que lo que sucedía es que ahí estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Isaías dice que quien están viendo es a Dios. En el Evangelio de Juan dice que a quien Isaías vio fue a Jesús. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 28, versículos del 25 al 27. Oscar, si lo lees, por favor. Hechos 28, del 25 al 27. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Vea qué curioso eso. El pasaje de Isaías capítulo 6, donde Isaías dice que vio a Dios, en Juan 12 dice Juan que a quien Isaías vio fue a Jesús. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 28, cuando Pablo agarra ese mismo pasaje de Isaías capítulo 6, dice quien habló es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tan así de que, es que mire, es que eso de santo, santo, santo 3 veces no es Trinidad. Discúlpeme, pero sí. Y lo podemos afirmar, ¿por qué razón? Porque el pasaje de Isaías, citado en Juan, dice que a quien vio fue a Jesús. El pasaje de Isaías, citado en Hechos, dice que a quien vio fue al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces se da esa situación de que si alguien dice, mire, y la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad, claro que sí. Claro que sí. Y vemos en este caso, por eso es de que estos 3 versículos
tienen esa temática, ¿no? La Trinidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque en Isaías capítulo 6 dice que quien vio a Isaías fue al Padre. En Juan 12 dice que Isaías vio al Hijo, y en Hechos 28 dice que a quien Isaías habló fue el Espíritu Santo. Hermana Claudia, dígame por favor, le veo con la mano levantada. Sí, pastor, también cuando está en el bautismo de nuestro Señor en Mateo, Mateo 3, cuando dice que el Señor fue bautizado, que estaba Jesús siendo bautizado, ahí estaba el Hijo. Sí. Y se vio el Espíritu, una paloma posando sobre él, y se escuchó la voz del Padre. Es correcto. Ahí estaba la Trinidad en el bautismo, en el momento del bautismo. Claro que sí, claro que sí. Entonces es por eso de que una de las cosas que hemos estado viendo es de que aunque la palabra en sí, Trinidad, no aparece, pero la doctrina sí. La doctrina sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente, claro, este tipo de pasajes, nosotros que creemos en la Trinidad, para nosotros tienen sentido, pues. Para nosotros tienen sentido, pero para aquellos que no creen en la Trinidad, pues como que tienen que inventarse, por decirlo así, 2 que 3 artificios para caer en esa situación de que, bueno, ¿cómo es eso que el pasaje de Isaías en Juan dice que es Jesucristo y en Hechos dice que es el Espíritu Santo? Ya para ellos tratar de entender una situación así. Si no lo vemos comprendiendo de qué es lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, la verdad pues que se arma un solo lío. Entonces vea cómo en este caso también las Escrituras, al hacer la comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hacen? Nos apuntan precisamente a la doctrina de la Trinidad. Luego fíjese que aquí también se da otra situación. Y es que la Biblia nos habla acerca de un Padre que es Dios. La Biblia nos habla acerca de un Padre que es Dios, nos habla acerca de un Hijo que es Dios y nos habla acerca de el Espíritu Santo que es Dios. Vamos a ver cada uno de los pasajes. Primero hablando acerca de que existe el Dios Padre. Mire, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 7. Romanos 1, 7. Hermana Brenda, nos lo lee, por favor. Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Correcto. Entonces vea que dice la Escritura, mire, dice, nosotros somos amados de Dios. Ahí nos está hablando acerca de Dios Padre y no tenemos ninguna duda. Inclusive Jesús vemos de que en la oración modelo, ¿qué es lo que nos dice? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, tenemos claramente que se nos habla acerca de un Padre que es Dios, pero también se nos habla acerca de un Hijo que es Dios en Romanos 9:5. Hermano Cristian Giovanni, si nos lee, por favor, Romanos 9:5. Amén, pastor. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Correcto. Vea de que dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que las Escrituras nos hablan acerca de un Padre que es Dios, nos hablan acerca de un Hijo que es Dios, y también nos hablan acerca de un Espíritu Santo que es Dios. Dígame, hermano Jaime, perdón que lo veo, y tal vez después de su pregunta nos ayude. Bueno, hágame un favor, quizás, léame el pasaje de Hechos 5 y después vemos si aprovechemos para su opinión. Listo, pastor. Ahorita. Dice así la palabra. Hola. Hola, hola. Hola, sí, pastor, dígame. No, ¿me escuchan? Sí, aquí escuchamos. Amén. Vaya, el hermano Jaime Rivas es al que no le escuchamos, que creo que quizás es el que se salió. Bueno, me lee por favor esa cita de Hechos 5 de 3 al 4, ya que... Hola. Hermano Hernán, si nos lee Hechos 5 del 3 al 4. Amén, pastor. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Correcto. Entonces vea esta situación. La Biblia nos habla acerca de un Padre que es Dios, nos habla acerca de un Hijo que es Dios y nos habla acerca de un Espíritu Santo que es Dios. Solo déjeme verificar a ver si está en sala de espera. Aquí lo tenemos ya. Ok. Entonces tenemos esa situación de que si vemos lo que dice la Escritura, tenemos esa situación que la Biblia nos habla acerca de un Padre que es Dios, nos habla acerca de un Hijo que es Dios y nos habla acerca de un Espíritu Santo que es Dios. Hoy sí, hermano Jaime, como que se tuvo una falla en el internet en algún momento. Perdone, pastor, algo se activó No que sé. decía ahí que hablara, speak, no sé qué. Según yo, nada tenía que ver con Zoom y parece que sí. Perdone. Okay. Pero usted tenía también una opinión, sí, según parece. Nada más que es bien enfático que dice de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne, o sea, es la parte humana en la que se manifestó nuestro Señor, pues. Pero es énfasis, ¿no? Mira, es solo la carne. La parte, los patriarcas contribuyeron a que Él se manifestara o fuera preparado el camino para que Él se manifestara en la carne. Eso era básicamente, pastor. Sí. Ahora, fíjese que hay una situación que es bien interesante y que tal vez nosotros podemos notar con estos versículos que tenemos aquí a la mano, de que la Biblia nos habla acerca de un Padre que es Dios, de un Hijo que es Dios y de un Espíritu Santo que es Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Si estudiamos, por ejemplo, si nos tomamos la tarea de estudiar cada una de las personas por separado, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una de las cosas que nosotros vamos a notar es precisamente esa situación de que a cada uno de ellos la Biblia le llama Dios, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente por eso que las escrituras hacen a lo que definitivamente nos apunta es a creer que la Biblia sí enseña la doctrina de la Trinidad. No que existan tres dioses, no, sino que existe un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Verdad? Que ese es precisamente lo que el cristianismo desde sus primeros tiempos pues ha sostenido, ¿no? Ahora fíjense que hay otra situación, hay otra situación que vale la pena mencionar. Fíjense que hay un pasaje bien interesante, y que a veces como que no se considera un pasaje trinitario, pero que sí lo es. Si alguien dice cuál es el credo de Israel, el credo de Israel está en Deuteronomio 6:4, mire. Y el credo de Israel dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. Y después el versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, con toda tu mente y con todas tu fuerzas. Pero fíjense que este versículo tiene una situación bien interesante sobre por qué este versículo es trinitario. Quiero llamar su atención a lo siguiente. En eso que usted ve en pantalla, ve que hay primero en la imagen hay unos números. Después de los números está el texto hebreo. Después hay unas letritas en anaranjado que indican la función gramatical. Y después están unas letras en rojo que lo que indica es la traducción literal al español. Usted se fija que en la parte donde está que dice nuestro Dios y que arriba tiene el número 430, si usted se fija en las letras anaranjadas dice sustantivo, eso que dice subs es sustantivo, M es masculino, pero mire la otra cosa interesante que dice PL es un plural. Entonces es bien interesante que cuando la Biblia se refiere a Dios, por ejemplo, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios en el hebreo es plural. Ese Dios en el hebreo es plural. Pero ¿por qué razón es eso? Porque una de las cosas precisamente a lo que apunta es a la doctrina de la Trinidad. Entonces, esa es una de las primeras situaciones, de que, por ejemplo, cuando dice nuestro Dios, en el hebreo ese Dios es plural. Y la otra cosa tiene que ver con lo siguiente. Cuando la Biblia dice Jehová uno es, ahí en ese caso se da una situación de que, fíjese de que en el hebreo resulta que hay dos palabras para hablar acerca de uno.
Uno es la palabra ejad, que es esa palabra ejad se ocupa para hablar acerca de uno compuesto. ¿Cómo del uno compuesto? Por ejemplo, cuando la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero esa una sola carne, ¿qué es? Es una sola carne compuesta por dos personas, que son el esposo y la esposa. O, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día está formado por la tarde y por la mañana. Entonces, Ejad, una de las cosas que habla es acerca de el uno compuesto, que es la palabra que se ocupa en Deuteronomio 6:4. Y existe también en el hebreo la palabra Yashid, que la palabra Yashid, esa se ocupa para hablar acerca del uno absoluto, por ejemplo, de un hijo único, por ejemplo. Y fíjense lo interesante que es y por qué este versículo nos apunta a lo que tiene que ver con la Trinidad. Fíjese bien, nunca en las escrituras se usa la palabra Yashid para referirse de que Dios es uno. Nunca. Sino que siempre cuando la Biblia dice, hablando del Antiguo Testamento, porque esto es hebreo, hablando acerca del Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que Dios es uno, es la palabra Ejad, o sea que es uno compuesto. ¿Compuesto de quiénes? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna duda en esto que acabo de decir? ¿O de plano andamos tan pesados que le hemos agarrado así a la primera? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto que acabo de decir? ¿O podemos seguir? ¿Todos estamos bien? ¿Hola? ¿Hola? Todo bien, pastor. Todo A bien. mí se me quedó. Sí. Vea, pero fíjese que este es un punto de doctrina que le diré, es muy interesante que usted lo pueda tener en cuenta y que en doctrina bíblica se explica esto. El hecho precisamente que cuando la Biblia dice que Dios es uno, ¿cuál es la palabra en el hebreo? La palabra ejad, que ese ejad es uno compuesto. Y aunque también está la palabra Yashid, en ese caso es para el uno absoluto, cuando en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios es uno, nunca se usa la palabra Yashid, sino que siempre se ocupa la palabra Ejad para hablar acerca de que Dios es un uno compuesto. Luego fíjese que hay una situación que es bien interesante en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento da la impresión como que hubieran dos Jehová. Y es en esta cita de Zacarías 3, 1 y 2. Hermana Brenda, nos lee por favor Zacarías 3, 1 y 2. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Correcto. Vea qué curiosa esa respuesta que da el ángel de Jehová. Nosotros sabemos de que cuando las escrituras hablan en el Antiguo Testamento, cuando las escrituras hablan acerca del ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo antes de su encarnación. Pero mire qué es lo que sucede. Dice que estaba el sumo sacerdote Josué, o sea, un sacerdote que estaba en la época de Zacarías, que se llamaba Josué. Estaba el ángel de Jehová, que estamos hablando de que es Jesucristo, y Satanás lo estaba acusando. O sea, esos eran los personajes que estaban allí. Pero entonces en el versículo 2 dice, vea qué curioso ese juego de palabras. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el Hijo diciéndole a Satanás, es el Padre, o sea, Jehová Dios, el que va a hacer juicio sobre ti. Claro, nosotros que entendemos que la Biblia habla acerca de la Trinidad, para nosotros pues el pasaje es claro. Para nosotros el pasaje es claro. De lo contrario, le diré que es un solo lío eso de que, bueno, ¿cómo es eso de que Jehová le habla a Jehová que reprenda a Satanás? Pero son situaciones que a nosotros nos hacen ver de que sí, efectivamente, las escrituras nos hablan acerca de la doctrina de la Trinidad. Ahora, fíjese que hay una situación y que es bien interesante que nosotros podamos saber.
Ahorita vamos a ver un punto bien interesante que creo que más de alguien ha oído mencionar y que probablemente en una discusión acerca de la Trinidad alguien le va a hacer mención de esto, y es lo que se conoce como la coma joanina. ¿Y la coma joanina a qué se refiere? La coma joanina es primera de Juan 5:7, que dice esto. Mire, veamos, hermano Cristian Giovanni, si nos lee primera de Juan 5:7, por favor. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Correcto. Fíjese que este pasaje es bien interesante porque cualquiera podría decir, mire, pero es que ese pasaje para hablar acerca de la Trinidad está más que claro, ¿verdad? Porque dice que habla acerca del Padre, el Verbo, que es la forma en la que Juan se refiere a Jesucristo, y el Espíritu Santo dice, y estos tres son uno. Si fuera así, digámosle así que el pasaje estaría, digámosle así, el problema de la Trinidad estaría totalmente resuelto. Ahora, ¿por qué a este pasaje se le llama la coma joanina? Si usted compara, por ejemplo, algunas versiones, por ejemplo, usted compara Reina Valera del 60, por decirle algo, la compara con NBI o la compara con la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta de una situación, que en NBI y en la Biblia de las Américas, primera de Juan 5:7, no está. Ahora, ¿por qué no está? No está precisamente porque cada una de esas versiones han ocupado manuscritos diferentes. Entonces, por ejemplo, Reina Valera del 60 ocupó un texto que se llama el Textus Receptus, que son manuscritos del siglo X. En esos manuscritos del siglo X sí estaba primera de Juan 5:7. Mientras que NBI y la Biblia de las Américas, ¿qué es lo que sucede? Ocupan manuscritos del siglo IV. En esos manuscritos del siglo IV, primera de Juan 5:7 no está. Es por eso que si usted, por ejemplo, le cita primera de Juan 5:7 a un testigo de Jehová para probar la Trinidad, pues se le va a reír un poco maliciosamente y le va a decir, pues mire, es que ese versículo no está en los originales, ¿va? Ahora, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros ante esa situación? Déjenme mencionar algunas de ellas. Una de ellas es precisamente que la coma joanina, como le decía, no está, por ejemplo, en los códices más antiguos que nosotros disponemos del Nuevo Testamento, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son del siglo IV. Allí no está. La otra cosa es, vaya, usted dice, ok, concedámosles el hecho de que primera de Juan 5:7 no está en los manuscritos más antiguos que tenemos. Pero mire, porque a mí una vez, por ejemplo, un testigo de Jehová me dice, es que ustedes, me dice, solo tienen primera de Juan 5:7 para probar la Trinidad. Discúlpeme, pero no. Porque si usted se fija hasta antes de este momento, hemos estado viendo un montón de versículos en las Escrituras que nos hablan acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces quiere decir de que yo no necesito no es de que como yo no tengo primera de Juan 5:7 no puedo probar nada. Aún sin usar primera de Juan 5:7, todavía tengo un montón de pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de que esa enseñanza es correcta, pues. Y la otra cosa también que es bien interesante en esa discusión es el hecho de que cuando alguien le diga, mire, pero usted no sabía, no, ¿cómo no? Sí sé. Claro que sé. Y sé porque en algunas versiones sí está, y sé que en otras versiones no está. Y también sé que aunque no estuviese ese versículo, tengo todavía otro montón de pasajes de las Escrituras en las cuales yo puedo demostrar la doctrina de la Trinidad. Entonces le comento esta situación porque muchas veces cuando se discute ese punto, pues este pasaje de primera de Juan 5:7, pues casi siempre salta a relucir, ¿va? Y alguien le va a decir, mire, ¿usted sabe cuál es la coma joanina? La coma joanina es primera de Juan 5:7. Y respecto de, bueno, y entonces, ¿y qué fue lo que pudo pasar con ella? Fíjese que por lo menos de algunas cosas que se saben respecto del origen de ese versículo, es el hecho de que la primera vez que apareció fue cuando se tradujo la Vulgata. ¿Y la Vulgata qué es? Es la traducción de la Biblia al latín. En el año 800 de la era cristiana sí aparece ese versículo, pero no aparece de qué texto griego la tomaron, ¿no?
Y la otra cosa es de que es bien, es bien interesante que en las primeras discusiones que la iglesia cristiana tenía para defender la Trinidad, si ese versículo hubiese existido, seguramente lo hubiesen citado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los concilios prácticamente durante el siglo III y durante el siglo IV, ese versículo no es mencionado, cosa que a ellos les hubiera servido fabuloso si ese versículo hubiese existido, ¿no? Entonces ahí tenemos esa situación, pues de que por lo menos en los primeros siglos de la era cristiana no se conoce respecto de la existencia de ese versículo, ¿verdad? Le comento esto pues por aquello de que, como le digo, más de alguien lo va a querer asustar, ¿vale? Le va a decir, mira, ese versículo no está y vos tenés solo eso para probar la Trinidad. Yo no tengo solo eso para probar la Trinidad. Tengo Mateo 28, 19, tengo 2 Corintios 13, 14, tengo esa relación que tenemos de Isaías con Juan, con Hechos, tengo un montón de pasajes, aparte de 1 de Juan 5, 7, para poder demostrar la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta. Vamos a dejar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues esta es la oportunidad. Si hay alguna parte que siente que la dijimos muy rápido y usted quisiera que se volviese a explicar, pues diga y con mucho gusto se lo explicamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que acabamos de decir? Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Un comentario quizás, pastor. A ver, dígame. También se puede ver cómo al Espíritu Santo también se le llama con el nombre, también porque en Romanos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo está en vosotros, refiriéndose a Dios, Santo. ¿verdad? Ajá. Sí. Y también dice, y si en otro versículo de Romanos siempre dice, y si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, no somos de él, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, así como para enlazar siempre todo en uno solo, ¿verdad? No, si le digo, usted comienza a estudiar las doctrinas por separado, por ejemplo, empieza a estudiar la doctrina de Cristo por separado, empieza a estudiar la doctrina del Espíritu Santo por separado, va a llegar exactamente a la misma conclusión, ¿verdad? De que definitivamente que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Jesucristo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí entonces vamos a la otra cosa, entonces la Trinidad debe de existir. Es por eso de que si alguien dice de que si yo no tengo 1 de Juan 5:7, no puedo probar la Trinidad como nombre, hay un montón de versículos para poder hacer eso. Un montón de versículos para poder hacer eso. Entonces, por eso es de que nosotros notamos esa situación. Dígame, hermano Jaime, perdón, le veo con la mano levantada. Pastor, yo pienso de que un punto, pero súper medular, ¿sí?, es la gran comisión. Hay una parte, mire cómo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede tener todo ese poder? Dios, pues, se manifiesta. Voy a decir así, quizás ahí está hablando de la faceta del Padre. Luego sí dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está haciendo como el resumen de la Trinidad. Y luego dice, sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la faceta del Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Ajá. No, le digo, es que, vaya, por ejemplo, ¿qué situación se da ahí, por ejemplo? Que eso que dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué es lo que dice? Mire, yo me voy a ir, pero le puedo dejar el Espíritu Santo, entonces yo solo no lo estoy dejando. Hermana Claudia, dígame, le veo con la mano levantada. Sí, hermana Claudia. Estaba escuchando ayer una predicación del pastor David Wilkerson. Él decía, en el proceso de redención del hombre, ¿quién salva? ¿Salva el Padre, el Hijo o el Espíritu? Uh-huh. Y casi siempre pensamos que es Dios Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Sí. Y la verdad es que no. En el proceso de redención actúan los tres. Así es. Porque el Padre envió por su gracia al Hijo, encarnándose en Cristo.
Y así es, y el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades y a mortificar el pecado y nos fortalece, nos respalda. Entonces, sin la acción, sin el Padre, no hubiera podido venir el Hijo, y sin el ofrecimiento del Hijo, no hubiéramos podido recibir el Espíritu Santo. Entonces, en el proceso de salvación, ahí está también la Trinidad. Así es. Y bueno, y no solamente en el proceso de salvación, sino que en otro montón de cosas. En otro montón de cosas, porque en la creación los ve a los tres, por ejemplo. En la creación los ve a los tres. En el bautismo de Jesús los ve a los tres. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales se ve de que los tres andan ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Están presentes en lo que está sucediendo. Esa sería la palabra, están trabajando juntos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vemos esa situación precisamente de que vaya, fíjese que, por ejemplo, si se vieran las doctrinas por separado, por decirle algo, si se vieran las doctrinas por separado, fíjese, por ejemplo, lo que dice en Juan 5:17, dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y claro, y cualquiera diría, ¿y qué crimen había en que Jesús dijera que Dios era su Padre? Es lo que dice en Juan 5:18. Por esto los judíos procuraban matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que cuando Jesús llamaba a Dios Padre, no tiene el mismo significado de como nosotros decimos que, mire, vamos a referirnos a Él como nuestro Padre. La diferencia es abismal, porque en el caso de nosotros pasamos a ser hijos de Dios por adopción, pero Él es hijo de Dios por esencia. Entonces ya desde ahí, digámosle así, ya desde ahí las reglas cambian. Ya desde ahí las reglas cambian. Entonces, por eso tenemos esa situación, precisamente de que aún estudiando las doctrinas, la del Hijo, la del Espíritu Santo por separado, tenemos esa situación de que aún a ellos se les llama Dios por separado y que se ve que hacen exacto. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que dice Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Y vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento que lo glorifican. Entonces, hay una serie de situaciones que ya al ponerlas a ver, definitivamente que a la única conclusión a la que nos lleva, pues, es a la Trinidad, ¿no? Bien, veamos una pregunta más o algún comentario, antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de darles el tema de la próxima semana. ¿Todos estamos bien? Bueno, déjenme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana y ya va a ver por qué. Mire, el tema que tenemos para la próxima semana es el suegro y la suegra. Solo tal vez para que se haga un avance. ¿Por qué vamos a hablar acerca del suegro y la suegra? Bueno, primero el suegro, ¿quién es? Jetro. Y la suegra, ¿quién es? Noemí. Es interesante por aquello de que muchas veces los pastores tenemos una locura y es de que nos gusta hacer bromas respecto de las suegras y de los suegros. Pero si nos ponemos a pensar, algunos de nosotros o somos suegros, o somos suegras, o tenemos suegros, o tenemos suegras. Entonces, si nos ponemos a hacer ese tipo de cosas desde los púlpitos, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos burlando de parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, es por eso de que va a haber en ese estudio que vamos a ver la próxima semana a esos dos suegros que vamos a ver, el suegro en este caso que es Jetro y la suegra que es Noemí, la suegra de Ruth. Vamos a ver qué papel tienen esos dos personajes en las escrituras. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana, el miércoles 16 de agosto a las ¿cómo se llama? A las 7 de la noche. Así que desde ya, pues están invitados para la próxima semana, precisamente para poder ver ese tema de el suegro y la suegra, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles, pues, que hayan estado con nosotros en la reunión de esta noche y vamos a orar. Posteriormente, pues, se va a subir el video. Si usted no está suscrito al canal, le recomiendo que lo haga.
suscríbase para que al nomás subirlo, pues le llegue la notificación y puede recomendarlo a otras personas, pues también para que ellos se suscriban, ¿verdad? Entonces vamos ahora para terminar, no nos resta más que agradecerle su sintonía, ¿verdad? Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos acá presentes, bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado entonces y tengan una muy feliz noche. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén. Gracias. Bendiciones. Igual. Muchas gracias, pastor. Bueno, pase buena noche.